Esta es una producción de la Coordinación de Difusión del Colegio de Morelos. Esto es Voces del Colegio de Morelos. Acompáñanos en este paseo por un mundo de ideas, profundo estudio y reflexión constante en favor de la sociedad de Morelos y de nuestro país. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Juan Pablo Picasso y esto es un nuevo episodio de la serie Voces del Colegio de Morelos. En esta ocasión le presentamos una pieza cuyo objetivo es destacar algunos de los valiosos conceptos pronunciados durante la conferencia El racismo en México y el mito del mestizaje, historias que aún se escriben, impartida por Federico Navarrete Linares, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el pasado 19 de marzo en el Auditorio Emiliano Zapata de El Colegio de Morelos. El racismo contra los pueblos indígenas es una de las variantes más fuertes de esa ideología que permea en el México contemporáneo. Todas y todos no tenemos más que prender la televisión o asomarnos a las redes sociales o ver publicidad en los espectaculares de nuestras calles para precisamente percibir esta discriminación que permea a la sociedad mexicana. Los medios de comunicación son uno de los vehículos principales del racismo en el México actual y es un fenómeno que lejos de mejorarse se ha empeorado en las últimas 3 o 4 décadas. Por diversas razones, entre otras cosas, por la misma globalización que tiende a favorecer pues una representación globalizada de las personas ricas que suelen ser blancas y que pues no corresponden al color de piel de la mayor parte de los mexicanos. Navarrete Linares señala que, además de este racismo público, existe otro, que es más íntimo y doloroso y que está anidado en el seno de las familias mexicanas. Se trata de un racismo machista, lingüicida, migratorio y eugenésico. Aquí solo un fragmento de su luenga y documentada exposición al respecto. Y ese es un racismo que yo he estado planteando, he estado estudiando, justamente haciendo trabajos con mis estudiantes en la UNAM y en varios colectivos antirracistas en que he participado en los últimos años y que tiene que ver con las historias familiares de lo que podríamos llamar mestizaje, que en la mayoría del caso de las y los mexicanos son historias que implican que hay en la mayoría de los casos un origen indígena, 2, 3, 4 generaciones atrás, y que ese origen indígena, la lengua que se hablaba, la residencia que había en una comunidad, de repente es interrumpido por diversos factores. Puede ser la revolución, puede ser una decisión de emigrar, puede ser una circunstancia de violencia, y entonces la gente, las familias abandonan ese antiguo lugar, ese antiguo idioma, esa antigua forma de ser y se trasladan. Muchas veces es una experiencia migratoria de la que estoy hablando, se trasladan a las ciudades, ya sea a las grandes ciudades, pero también a ciudades medianas o pequeñas, y ahí, pues, de alguna manera hay un borramiento del pasado. Así, el racismo en México es un fenómeno que se observa en los medios de comunicación y en la dinámica íntima de las familias. Sin embargo, también se manifiesta en diversas actividades sociales como la educación, el empleo y la movilidad, lo mismo que parte desde el Estado, como es el caso de las políticas indigenistas de integración. Él mismo nos lo explica. Voy a leer ahora una cita de una colega mía del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la doctora Isabel Martínez Ramírez, y ella dice lo siguiente: y entonces nos llenamos de tristeza, porque aquellos indios de México no eran solo los Cucapá, ni los Rarámuri, ni mucho menos los Seris. Tampoco eran únicamente los pueblos que lograron persistir a punta de matanzas, como los Yaquis, de Sonora, de Arizona y de Yucatán, porque las mujeres, niños y otros miembros de ese pueblo fueron desplazados por la fuerza. Aquellos indios también eran nuestras abuelas y bisabuelas, nuestros abuelitos. Algunos estudiantes comenzaron a investigar sus propias genealogías, a desenterrar historias cubiertas por la vergüenza de hablar otra lengua o de no haber usado zapatos. Entender que la política indigenista les pasó por encima a nuestros propios parientes cambió la ideas que teníamos de la historia. Saberse producto de una política que obligó a nuestros ancestros, muchos de ellos todavía niños, a vivir en internados o colonias, similares a reservaciones indígenas o incluso a campos de concentración, que prohibió el uso de sus lenguas,
que los forzó a mirarse al espejo y a odiarse. Tener conciencia de que somos el resultado de esos procesos transformó por completo nuestra comprensión de la violencia que se oculta tras la metáfora del mestizaje como una mezcla armoniosa. En el México de hoy, afirma Federico Navarrete, comunidades indígenas y afromexicanas saben quiénes son, qué quieren y cada día construyen y reconstruyen sus elementos de identidad, pero son quienes se identifican como mestizos quienes no están seguros de nada de esto. Tengo un recuerdo muy fuerte de un taller antirracista en que participé en la Ciudad de México, en que había compañeras y compañeros afromexicanos, había compañeras y compañeros indígenas y habíamos también muchas personas que, pues, a falta de mejor término, nos definimos como mestizas, ¿no? Y entonces, al final del taller, decidimos que nos dividiríamos en grupos para hablar de nuestros orígenes y de qué significa ser indígena, ser afro o ser mestizo en la sociedad mexicana. Y ellos, hay que decirlo, no tenían la menor duda de quiénes eran, ni de lo que querían, y tenían muy clara su posición. En cambio, de lejos yo veía al grupo de las personas mestizas y varias de ellas, cuando empezaron a hablar de su posición y de la historia de su familia, se soltaron a llorar, porque justamente lo que recapitularon fue esta historia de lo perdido, de los rompimientos, de los traumas que ha implicado esta violencia del mestizaje en México. Federico Navarrete Linares añade a su análisis otros temas como racismo y violencia en América Latina. Define al mestizaje como una promesa de trascender la raza que no puede cumplirse e introduce los conceptos de blanquitud y de blancura y su relación actual con el neoliberalismo. ¿Le gustaría escuchar esta conferencia completa? Aquí le dejamos el enlace. Créame, no tiene pierde. Por el momento es todo. Nos escuchamos en otra emisión de Voces del Colegio de Morelos. Muchas gracias.